Formales ya está nuestro siguiente invitado. Sí, bueno, como ustedes saben, el ex senador del MPP, Charles Carrera, fue imputado la semana pasada por la jueza Lorena Juliano por fraude, utilización indebida de información privilegiada y falsificación ideológica en documento público. La magistrada aceptó el pedido de la fiscal Sandra Fleitas, que investiga la actuación de Carrera cuando, siendo director general de Secretaría del Ministerio del Interior, dispuso recursos del hospital policial de manera presuntamente irregular para atender a un hombre que había sido baleado por un policía en una situación confusa. Ustedes recordarán este caso, el de Víctor Hernández, ocurrido en La Paloma. Bueno, para profundizar sobre las críticas de la defensa a la fiscal del caso por esta decisión y otros hechos ocurridos durante la investigación, ya recibimos en nuestra mesa a Juan Manuel González Rossi, abogado defensor de Charles Carrera. Bienvenido. Buenos días, gracias, un gusto estar acá. Bienvenido. Bien, Juan Manuel, empecemos por el principio, por el principio es hace mucho, pero por lo menos por los últimos hechos. Él estaba acusado por un delito, se lo termina formalizando por otros. ¿Qué pasó ahí en el medio? ¿Por qué pasó eso? Él no estaba acusado, ¿no? Está bien, es una imposición sí, tenés razón. Importante. Él estaba investigado. Se presentó una denuncia. Si bien los denunciantes no tienen la obligación de tipificar cuál es el delito, cualquier denunciante que presenta una denuncia penal no tiene obligación de tipificar, si uno define los contornos o se intenta aproximar a una figura, en este caso del abuso de funciones. En esa línea continúa la investigación el doctor Ricardo Lackner, que fue el primer fiscal que tuvo esta causa. Luego siguió en esa línea la doctora Silvia Porteiro. La doctora Silvia Porteiro solicita el desafuero de Charles Carrera, cuando Carrera era senador aún, por un delito de abuso innominado de funciones previsto en el artículo 162 del Código Penal. E incluso se dedica un buen pasaje de ese escrito a explicar por qué estos hechos encajan en el artículo 162 del Código Penal. Bueno, entonces, con ese planteo, ¿no? Un poco un defensor en materia penal un poco tiene que trabajar de manera espejo a lo que va haciendo el fiscal. O sea, uno va haciendo movimientos, a veces se puede adelantar o especular, pero en principio uno va haciendo movimientos en función de los movimientos del fiscal. Porque hoy día es una gran posibilidad que un fiscal archive una investigación. Entonces uno no se va a preparar de repente de entrada para un escenario de juicio cuando existen posibilidades ciertas de que le archiven la investigación. Bueno, en este caso se estaban evaluando, sus conductas se estaban valorando a la luz del delito de abuso de funciones. Entonces, lo que durante 2 años y medio, casi 3, se hizo por parte de la defensa de Carrera es ensayar argumentos, una teoría de defensa y seleccionar evidencias que fueran a, digamos, de algún modo contestar esa imputación de abuso de funciones. Acá la forma de contestar es ir al delito de abuso de funciones, a la descripción típica que hace la ley, estudiar qué es lo que ha dicho la jurisprudencia de cómo se interpreta cada una de esas partes de ese delito, y entonces sobre cada parte decir, esto no se configuró por esto y por esto, esto otro no se configuró por esto y por esto. Entonces, en esa línea que se seleccionan todas las evidencias y en esa línea también que se contratan todas las consultas que ustedes ya saben que en su momento se contrataron consultas de especialistas en distintas ramas del derecho para marcar los puntos, digamos, los requisitos típicos del delito de abuso de funciones que no se estaban cumpliendo. Básicamente esa era la situación. Bien, y me queda, porque dijiste algo en el medio que me parece importante que quede claro. La fiscal Silvia Porteiro, que fue la que pidió el desafuero, ¿en algún momento llegó a investigar el caso? Porque una de las cosas que se criticaba por parte de la defensa es, se pide el desafuero antes de las elecciones, esto hace que Carrera no se presente a la lista, ocupar una banca, en fin, pero que después pasan 8 meses y no hay ninguna información, y que cuando se pide un desafuero es porque se tiene el convencimiento de que ahí hay algo para investigar. ¿Qué pasó ahí en el medio? Bueno, a ver, efectivamente, como decías, se solicitó el desafuero y después la Fiscalía continuó investigando. De hecho, tuvimos una audiencia, se llama una audiencia de tutela de derechos, en diciembre del año 2024, donde la Fiscalía dijo, yo todavía no tengo una posición, yo estoy investigando. Y más que investigando, estudiando, y tengo que terminar de formarme una posición respecto a si Carrera cometió o no cometió un delito. Eso es lo que decía la doctora Silvia Porteiro. Y de hecho,
en las evidencias que se le presentaron entre el pedido de desafuero y que finalmente terminó dejando la causa, en todo momento su reflexión era que eran evidencias muy pertinentes, muy relevantes a los efectos de determinar si acá había habido un delito o no. En definitiva fue eso, hasta que en determinado momento la información que tiene la defensa es que ella primero habría solicitado el apartamiento de la causa y después, frente a la negativa de eso, un traslado de fiscalía. ¿Y sabes por qué? No. Y tampoco presumen, digamos, que haya querido dejar el caso por algo en especial. Que haya querido dejar el caso no es una información oficial. Eso es una información que trascendió. De hecho, me pasó a mí personalmente que me escribió algún periodista a ver si yo podía confirmar que ella quería dejar el caso. Y la verdad es que no lo sé. No lo sé, no soy la primera persona que me lo dice, pero no lo sé, nadie me lo notificó y nunca tuvimos una resolución sobre eso. Lo único que tuvimos sí fue, accedimos a un comunicado de la Fiscalía General de la Nación, al mismo que habrán accedido ustedes. De hecho, yo como abogado defensor me enteré porque me lo enviaron periodistas en el mismo momento que salió, donde decía que la fiscal Silvia Porteiro había solicitado el traslado de fiscalía y que para la fiscalía, para ese lugar, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, se había designado a la doctora Sandra Freitas. Pero no otra cosa. Pero, en definitiva, supongo que lo que ustedes quieren es que el caso se termine de una vez, o sea, que haya un juicio y la justicia laude. Sí. Y en ese caso no logro comprender del todo el enojo tan notorio que han manifestado con la fiscal Freitas, que es la que lo toma y, bueno, por fin hace una acusación y se va a ir a un juicio. Entiendo que no es el delito que ustedes esperaban, pero la han criticado mucho por hacer lo que tiene que hacer, que es, bueno, lo que no hicieron los anteriores, acusar y habilitar el juicio. Bueno, tengo dos respuestas para eso. A ver. La primera es que yo estaría plenamente de acuerdo con tu afirmación si no fuera que hay un cambio repentino y no informado de la imputación. Es decir, uno no puede perder de vista que acá a una persona se la viene investigando durante 2 años y medio por haber cometido un determinado delito. Que eso implica interpretar una serie de hechos de una manera, ¿no? Y entonces uno viene ensayando toda una defensa frente a esto que vos me estás cuestionando, frente a esto que me estás atacando, yo te contesto esto otro. De la noche a la mañana, ¿no? Y sin siquiera un preaviso a la defensa, se me dice no, porque acá hay una parte que no se está haciendo el suficiente hincapié, el suficiente peso, del lado de la defensa es el medio vaso lleno, que es decir, se lo investigó 3 años porque supuestamente había cometido un delito de abuso de funciones, y acá tenemos un pronunciamiento de la Fiscalía que dice no cometió delito de abuso de funciones. O sea, durante 3 años a esta persona lo estuvieron persiguiendo por delito de abuso de funciones y ahora la fiscal expresamente dice él no cometió abuso de funciones. ¿Bien? El decir que cometiste abuso de funciones, que es lo que venía señalando Porteiro, implica decir que no cometiste ningún otro. ¿Por qué? Porque el delito de abuso de funciones es un delito residual, que dice siempre que no cometas otro delito podés cometer este. Entonces, cuando Porteiro le imputaba delito de abuso de funciones, le estaba diciendo no cometiste ningún otro, cometiste solo este. De la noche a la mañana, nosotros lo que recibimos es una citación a audiencia de formalización y cuando vamos al juzgado a conocer esa solicitud, ese escrito, nos enteramos que se le está pidiendo la formalización por otros delitos. Entonces, lo que ocurre acá es que en la práctica, en la diaria, en lo que es habitual... ¿Por otros delitos adicionales a los que les había avisado? No. ¿O completamente distintos? No, porque justamente son incompatibles. El delito de abuso de funciones es un delito residual. Dice, si vos no cometés ningún otro y además haces esto, cometés delito de abuso de funciones. Siempre que esto no encaje en otra figura. Okay. ¿Me explico? Entonces, es incompatible una cosa con la otra. Entonces... Por un lado, uno tiene derecho a defenderse de la formalización, defenderse entre comillas, por lo que implica, ahora voy a ir a esa parte. Por otro lado, es muy exiguo, es imposible que yo pueda defenderme de una formalización si nunca me lo avisás que me vas a investigar por ese delito. Por ahí yo tenía otros argumentos para darte para que no me pidas la formalización por ese delito, otras evidencias para darte. Eso, una parte de tu pregunta. La segunda parte... Me parece muy bueno poder abordar este tema y es el siguiente. Es una afirmación que de un punto de vista lógico es correcta y yo he visto que se hace mucho, la de decir, bueno, al final si usted es inocente, Carrera cualquiera, ¿no?
qué mejor que lo formalicen y lo lleven a juicio. Va a juicio, se lo demuestra un juez, perfecto. Lo que ocurre es que el solo hecho de ser formalizado en Uruguay, ¿no? Yo lo planteo así, existe una gran desproporción entre las consecuencias de ser formalizado y los requisitos para adoptar una formalización. A vos te formalizan con nada. Con nada te formalizan. Si un fiscal hace un relato de hechos mínimamente coherente, un juez que no puede, está impedido de acceder a la evidencia, no ve nada, dice sí, formalizo. Después se verá en un juicio qué pasa. Y por otro lado, esa formalización implica en la vida de una persona un montón de daños. Muchísimos daños. Le daña la vida. Entonces, si yo no cometí un delito, la verdad que mi primer objetivo es intentar convencer a un fiscal que no cometió un delito y que la cortemos acá y la cerremos ahí. Y no tener que demostrarle a un juez que no cometió un delito y eso capaz que me lleva 5 años. Hay que tener espalda para bancar un juicio. No cualquier persona puede bancar un juicio en Uruguay. Lo que pasa es que esa desde todo punto de vista, de costo emocional, familiar, personal, económico, es un montón. O sea, esa desproporción es real, ha sido criticada muchas veces, pero es lo que el sistema político, incluido Carrera, votó. Sin duda. Es lo que tenemos, es el código de proceso penal que tenemos. Sin duda, pero me parece más eso una cuestión de una conversación con él, decirle, bueno, a ver, esto es lo que tu sistema político votó. Ahora, si me preguntás como estrategia de defensa, si yo le puedo evitar a una persona un juicio, o sea, todos los abogados defensores todos los días buscan evitar un juicio, salvo cuando no queda otra. Cuando un fiscal ve responsabilidad penal y el abogado defensor no la ve de ninguna manera. Y aún así, y ustedes no es la primera vez que se van a enterar de esto, hay casos donde el abogado defensor ve que no hay responsabilidad penal, el fiscal que sí, y terminan haciendo un abreviado. Eso te iba a preguntar. ¿Esa posibilidad está sobre la mesa? No, evidentemente en este caso no. ¿Y qué va a pasar ahora? Porque ya conocemos que la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, rechazó justamente este pedido de recusación. ¿Tienen pensado tomar alguna medida alternativa a esto? ¿O por dónde continúan? En principio, mi trabajo está enfocado en la defensa del juicio penal. En este momento que está definido por parte de la fiscal, al menos que vamos a tener un juicio, mi trabajo está enfocado en ese juicio oral que vamos a tener en breve. ¿Las medidas cautelares están fijas o pueden cambiar? Las medidas se fijaron por un plazo de 150 días. Lo que puede cambiar es que fueron apeladas por la fiscal. Sí. Entonces, evidentemente, podría haber un cambio en ese sentido. De todas formas, las medidas que hoy día se fijaron son, por llamarlo de algún modo, irrisorias. Es decir, por un lado se le fijó una medida de prohibición de salir del país sin pedir autorización, algo que la gran mayoría de la jurisprudencia entiende que por el mero hecho de estar formalizado uno ya no puede salir del país. Y después se le fijó la medida cautelar de fijación de domicilio y no modificarlo sin dar aviso a la sede. O sea, si uno se muda tiene que comunicar por escrito a la sede. No son realmente medidas limitativas en ningún sentido. Los delitos que la fiscal Fleitas entiende que Carrera cometió tienen penas mayores que el abuso de funciones. Bueno, sí, en este caso sí, porque además lo que ocurre es que al imputar 3 delitos, la formalización y el capítulo de derecho, con el debido respeto a la fiscal, no tiene la precisión o la minuciosidad suficiente para que yo pudiera decir esta es la pena que puede resultar, porque en definitiva eso va a depender cómo se imputen algunos delitos, si se está planteando la figura del delito continuado o no, etcétera. Pero en definitiva, a grosso modo, para darse una idea, cuando se cometen varios delitos o cuando se imputan varios delitos, la pena que puede resultar no es una sumatoria aritmética de las distintas penas, sino que hay una fórmula que se toma el delito mayor, en este caso es el de falsificación ideológica por funcionario público, y se puede elevar hasta la mitad o hasta 2/3 en función de los otros delitos que se hayan cometido. Es decir, que en este caso, o en ningún caso que tenga estos delitos asociados, existe la posibilidad de que sea excarcelable, por ejemplo. ¿Que no existe? Y bueno, entiendo que existe. Sí. Porque la pena del delito mayor, ¿cuánto tiempo de cárcel sería? La pena, pero no es la mayor pena del delito mayor. La pena del delito mayor en este caso va de 2 a 8 años. Pero realmente son temas que en esta instancia es como muy apresurado. Muy prematuro. Muy prematuro ponerse a pensar en eso. Porque además la formalización
es de algún modo lo que se llama en derecho rebus sic stantibus, que significa que el fiscal la podría cambiar. Explico, la fiscal podría seguir estudiando y dejar fuera una de ellas o aumentar o seguir una formalización nueva. Lo que yo he planteado hasta ahora, y lo conecto con creo que tu primera pregunta, es que está reconocido que el fiscal en el marco de una investigación va conociendo las cosas, se va enterando y puede agregar, puede ampliar la formalización y puede cambiar alguna cosa. Entonces es esperable que si a mí mañana me están investigando por un hurto y en determinado momento se dan cuenta que cometí violencia, me cambien la formalización a rapiña. Ahora, lo que complejiza, lo que digamos, dificulta el derecho de defensa es que a mí me estén investigando por el delito de abuso de funciones, se me dice que mi acto fue arbitrario porque tuvo un fin espurio, y entre los fines espurios se manejan que se le quiso impedir a Víctor Hernández que pudiera reclamar su derecho, que se le hizo un favor porque era un correligionario político, que se quiso encubrir al policía y de esa forma perjudicarlo, etcétera, etcétera. Y de un momento para el otro me dicen, no, al final nada de esto, vos lo que cometiste es fraude, engañaste a la administración para generarle un beneficio, no quisiste perjudicar a Víctor Hernández, le quisiste generar un beneficio. Entonces, uno tiene que hacer un cambio de frente, de argumentación, y realmente es complejo y no está bueno en términos de garantías. Ahora, entiendo ese argumento. Por otro lado, si cambia la fiscal y una fiscal recibe la carpeta, también tiene derecho a interpretar los hechos con su independencia técnica, más allá de lo que venían haciendo los fiscales anteriores. Tiene derecho a interpretar los hechos con su independencia técnica. Acá hay dos principios que rigen el trabajo de la Fiscalía, que alguien con mucha precisión puede decir que no son contradictorios, pero realmente en la práctica se usan para justificar una cosa a la otra. Uno es el principio de unidad de acción y otro es el principio de independencia técnica. El principio de unidad de acción dice, yo soy una única cosa, la Fiscalía General de la Nación, y tengo que seguir una línea, una continuidad, ¿no? Más allá de quién sea el titular de turno. El principio de independencia técnica dice, cada uno tiene su independencia técnica y la sigue de una manera. Bueno, es esperable en el principio de unidad de acción que la Fiscalía, más allá de quién la esté representando, es una única institución. Quien se enfrenta a mí es una institución, ¿no? Entonces, no es que yo tengo tantos, digamos, adversarios en el litigio como titulares de la Fiscalía. Porque también con ese argumento llevado al absurdo uno podría decir, yo me tendría que defender de tantos delitos como tantos cambios de titular pudiera tener la Fiscalía. Porque si yo lo voy a admitir sin ningún tipo de coto, sin ningún tipo de límite, hay un fiscal que dice, no, para mí es este delito, perfecto, yo me defiendo de este. ¿No? Ese fiscal dice, el nuevo dice, no, este delito no lo cometió, para mí es este otro. Y así no tendríamos un límite. Entonces, evidentemente que eso así nomás no resulta tolerable. Hay otro Perdón, me quedó una duda en esto que explicabas. Igual en la primera instancia, cuando Fleitas informa cuáles son los delitos que tenía pensado imputar, lo hace en una conversación informal, no lo hace delante de la jueza, ¿o sí? No. ¿Fleitas o Porteiro? Fleitas. Fleitas. Cuando Fleitas asume la Fiscalía, sí, lo primero que ocurre, abogados, defensores y fiscales, casi siempre o muchas veces tenemos un vínculo, un diálogo, sí, ¿no? Yo ya lo había tenido con la doctora Fleitas en otras causas. Entonces, cuando tomé conocimiento que había asumido, le escribí un mensaje, doctora, estamos para reunirnos y para conversar sobre este tema. Y me contestó un mail, un correo electrónico en el que ella está copiada, me lo contesta la coordinadora de esa fiscalía, ella está copiada y dice, doctor, la fiscal Fleitas acaba de asumir esta fiscalía, se tiene que poner a estudiar todos los casos y para estar en condiciones de conversar con usted, le va a insumir más o menos unos 10 días. Algo que es totalmente razonable. Yo me acuerdo que con la fiscal Porteiro me pasó lo mismo, pero con mucho más tiempo, que a mí me parecía muy sincero, yo incluso se lo decía a mi cliente, me parece muy honesto que ella me diga que todavía no está en condiciones de dialogar sobre este tema, donde yo lo vengo estudiando hace 1 año y medio, 2 años, y ella lo acaba de agarrar. Bueno, en este caso, cuando se cumplen esos 10 días, yo contesto ese correo electrónico, a ver si estamos en condiciones, acto seguido chequeo la casilla de notificaciones del Poder Judicial y me surge una citación a audiencia de formalización. Cuando va el procurador del juzgado a conocer ese escrito, ahí nos enteramos que había cambiado la imputación por estos otros 3 delitos. Es decir, no hubo ningún tipo de aviso de nada respecto al cambio de calificación. Pero no está obligado a tener esa conversación informal. ¿El ámbito formal sería el escrito o no?
Bueno, si la pregunta es si hay una norma formal positivizada en el CPP que obligue a eso, la respuesta es que no. Lo que sí yo te puedo decir es que lo que es absolutamente de orden, habitual, de rigor, que hagan todos los fiscales, en este caso... Es la conversación previa al escrito. Es esa conversación, sobre todo si va a haber un cambio. Porque a mí la continuidad en el trabajo de un fiscal me parece que no solo es razonable en algunos casos, sino que es necesaria. Es decir, yo no evidentemente que si cada vez que cambia, por ejemplo, un fiscal de flagrancia tuviera que empezar de cero todas las causas, eso iría en contra de un funcionamiento ágil de la fiscalía. O sea, necesariamente se tienen que juntar el fiscal saliente, el fiscal entrante. Bueno, en esta causa vengo así, en esta así, en esta voy a pedir la formalización, en esta van a hacer un reparatorio, en esta van a hacer un abreviado, etcétera. Entonces, uno espera esa continuidad. Yo puedo entender que haya un cambio de interpretación de alguna cosa, pero evidentemente que me tienen que dar una mínima posibilidad, si es que hay un interés de poderlo discutir, una mínima posibilidad de armar mis cartas. Tenemos que cerrar. ¿Seguís pensando que la fiscal Fleitas tiene una enemistad clara política con Charles Carrera y que por eso está tomando esta decisión? Yo no en ningún momento me manifesté sobre eso. Directamente yo intento básicamente limitarme al terreno jurídico. Los fiscales y los abogados y los jueces, todos somos personas y todos tenemos nuestros intereses, nuestras convicciones, nuestras ideologías. Evidentemente no deberían pasar al plano forense, deberían quedar en el fuero interno de cada uno, pero evidentemente existen. Desde mi punto de vista, entonces, en todos los casos, yo intento atenerme a los fundamentos jurídicos, porque en definitiva a mí me llaman para trabajar en la cancha jurídica, a defender un juicio. Juan Manuel González Rossi, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos.